Damos inicio a noticias a las 7 a.m. y lo hacemos con la entrevista del día porque ha generado bastante polémica en el Congreso de la República el debate de este proyecto de ley, la denominada Ley de Inversión y Empleo. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué hay bancadas en el Congreso de la República y sectores de la sociedad civil que objetan que esto se convierta en una normativa? Nos acompaña para hablar de ello el diputado del bloque UNE, Carlos Barreda. Muy buen día, diputado, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Qué está provocando que este tema levante la voz de alerta de varios sectores en cuanto a que acá estamos ante, o estaríamos ante un claro tema de privilegios a sectores económicos importantes? Bueno, definitivamente es el tema de los privilegios y el impacto que pueda tener esto en las finanzas públicas. Recordemos que han existido una serie de iniciativas que han estado vigentes en los últimos 20 años, especialmente la 2989 o Ley de Maquilas, como se le conoce, la cual pues en su momento estimuló el empleo y apoyó la actividad de maquila, especialmente en los años 90. Luego obviamente el cambio de ciertos procesos productivos, la competitividad, la productividad, vino en decadencia el tema de maquila, se amplió este instrumento casi a una iniciativa de promoción de exportaciones que permitió que muchas empresas que no son maquilas se beneficiaran de estos privilegios. Pero bueno, la Organización Mundial del Comercio pues estableció ciertos plazos para que se eliminaran estos sistemas de privilegios, exenciones o exoneraciones fiscales. En Guatemala el tema particular es su baja carga tributaria y la insuficiencia de recursos para atender temas como educación, salud, seguridad, infraestructura. El Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, la OMC y muchos sectores pues se han pronunciado que es necesario, en el mismo pacto fiscal se acordó una reducción gradual de estos sistemas de privilegios fiscales. Con la llegada del gobierno patriota se plantea una nueva ley que le busque una salida, especialmente ante los plazos que la OMC ha establecido. Esta iniciativa, sin embargo, amplía a los sectores que podrían ser beneficiados, especialmente a sectores de servicios, de turismo, de etcétera. Muchas más empresas podrían aplicar a esta nueva propuesta y esto va a tener un impacto. Las estimaciones más conservadoras hablan que podríamos perder ingresos por alrededor de 1.295 millones de quetzales y hay estimaciones mucho más catastróficas que la misma SAT ha hecho, que hablan que podrían ser hasta 12.000 millones. Entonces es entre un rango entre 1.295 millones y 12.000 millones los que podría perder el Estado de Guatemala a la hora de aprobar esta iniciativa. ¿Es necesaria alguna iniciativa para retener los empleos en el sector de textiles? Porque ahí sí tenemos un problema, especialmente con alrededor de 100.000 empleos que están en el sector de maquila, lo que queda de maquila en Guatemala. Pero al ampliarse la iniciativa e incluir otras sorpresas, como que la importación de maquinaria pesada para la infraestructura va a estar exenta del pago de todos los impuestos y hay un candidato presidencial que es dueño de la importación de maquinaria china, por ejemplo, pues genera muchas suspicacias. Cuando se incluye que la construcción de centros recreativos y hoteles también va a estar exenta, no va a pagar YUSI, no va a pagar alumbrado público, no va a pagar ISR, no va a pagar ISET, no va a pagar IVA. ¿Qué va a pasar con miles de hoteleros que tienen hostales, que tienen pequeños negocios de hoteles, que les ha costado años de esfuerzo el poder tener estas actividades, que ellos sí pagan impuestos y ahora cualquiera con una inversión de 4 millones de quetzales, que es muy baja, se presenta como no inversionista, no paga nada, va a hacer quebrar todo el sector de servicios hoteleros de pequeña escala en los departamentos. Lo que ha dicho la Cámara de Comercio es una competencia desleal para los empresarios que sí pagan impuestos, porque esta iniciativa incluye que sí se podrán vender las mercancías en el mercado nacional. Entonces, esa debilidad que tiene hoy la SAT, tenemos 3 años seguidos que la SAT se descalabró, ¿verdad? Tiene una serie de problemas, no tenemos garantía que la SAT pueda garantizar un buen control y fiscalización, que esas ventas en el mercado interno sí paguen impuestos y no se dé esta competencia desleal. Y esto es lo que ha generado la discusión en el Congreso y la oposición de la UNE a esta iniciativa por el impacto y que esto alguien lo va a tener que pagar, porque si quita este dinero no lo tiene el Estado, ¿de dónde va a salir? Ahora bien, diputado, usted mencionaba, digamos, uno de los principales requisitos, porque alguien pudiese decir, bueno, pues qué bueno que se esté incentivando la producción y el empresariado, pero, o sea,
no todos tienen 4 millones de quetzales para acogerse, Claro. de capital para acogerse a esto. ¿Qué otros temas tiene que tener como requisito alguien para entrar a este Mira, beneficio? aquí precisamente un tema de discusión ha sido la posibilidad de que empresas que actualmente están pagando y cumpliendo con sus obligaciones tributarias puedan solapadamente transferirse a esta iniciativa, creando una nueva empresa, una nueva razón, una nueva entidad jurídica, una nueva persona jurídica o con un nuevo NIT, con una nueva razón social, y puedo simular que soy un nuevo inversionista y trasladarme a estas zonas de inversión y empleo que se han creado. Entonces, ese ha sido un tema de gran debate si la SAT va a tener la capacidad del Ministerio de Economía de controlar que no haya una simulación, ¿verdad? O que no haya un traslado de muchos contribuyentes que hoy están pagando, que se presenten supuestamente como nuevos, entre comillas, y se pasen a este nuevo régimen donde no pagarían. Acá la misma SAT ha dicho que ese riesgo está y lo ha planteado como un supuesto, y hay alrededor de 40.000 contribuyentes que ellos estiman que su comportamiento va a ser dejar de pagar y pasarse a estas zonas que se pueden abrir en todo el país. La SAT no va a poder tener unidades o oficinas de control, de fiscalización, de supervisión para garantizar, darle seguimiento especialmente al tema de las ventas en el mercado nacional, que es lo que le preocupa a Cámara de Comercio y a otros sectores, ¿verdad? En cuanto a que se constituiría en competencia desleal. Entonces, hay un debate, aparte que automáticamente todos los que están en maquilas y zonas francas, actualmente, que son 1.014 empresas aproximadamente, se pasarían inmediatamente a esto. Acá, donde sí hay un problema es en el sector de textiles, especialmente porque El Salvador, Nicaragua y Honduras han aprobado leyes muy agresivas donde prácticamente exoneran de todo el pago de impuestos a los inversionistas que van a poner maquilas a estos países. Entonces, aquí sí es necesario tomar alguna medida, pero de eso, a cuando uno lee el artículo 4 de la actual ley, donde se incluye una gran cantidad de temas, esto abre un agujero tremendo y que alguien lo va a tener que pagar. Y aquí el problema, Mario, es que quien lo van a pagar son los guatemaltecos. Y lo que se especula en el Congreso es que el acuerdo que tiene el líder y el patriota también incluye el incremento del IVA al 15%. Entonces, ¿por qué todos los guatemaltecos vamos a pagar más IVA para darle un subsidio? Porque este es un subsidio. Claro. Una exoneración de impuestos a un grupito, al mismo de siempre, agrandado, y ahora con los negocios de un candidato que quiere exonerar la importación de maquinaria porque él importa maquinaria china y quiere exonerar también la construcción de nuevos hoteles porque él está construyendo hoteles en el Petén. ¿A quién se refiere? Bueno, Manuel Valdizón, es evidente, esto se le ha llamado la ley Valdizón. Y como decías, lo menciona o hace aparentar, yo estoy a favor del empleo, pero no dice que es dándole privilegios a un grupo y a costa de afectar los ingresos del Estado, y esto alguien lo va a tener que pagar. Porque si yo dejo de percibir 1.000 o 2.000 millones, ¿a quién se los quito? El presupuesto más grande es el de educación, el de salud y el de gobernación. Ahí es donde tendría que ajustar. Entonces, si no ajusto educación, gobernación o salud, entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir impuestos. ¿Qué impuesto voy a subir? ¿Qué es lo que ha hecho Manuel Barquín? Y nosotros teníamos las reuniones que él tuvo, y Edgar Barquín, con el Fondo Monetario Internacional, él iba al 15%. Eso es lo que se está especulando. ¿Y cuál es parte del negocio? Bueno, ya les cumplimos, les pasamos los 1.000 millones en Semana Santa al Fondo de Solidaridad, la mayoría, en el Ministerio de Comunicaciones, para pagarle a las empresas de Valdizón y de Sinibaldi, y ahora ustedes nos cumplen aprobando la ley de empleo. Y luego vamos con el IVA. Ese es el negocio, esa es la componenda política que se está fraguando en el Congreso. Un aumento del IVA, un pago de 1.000 millones a empresas vinculadas de Manuel Valdizón y de Sinibaldi, a cambio de la ley de empleo y del aumento del IVA. Y todos los guatemaltecos vamos a tener que pagar ese privilegio que es a un mismo grupo. Si hablamos de libre mercado, si hablamos de competencia, ¿acaso yo para poner un negocio como guatemalteco le voy a pedir exenciones al gobierno? Si yo quiero abrir un restaurante, si yo quiero abrir una gasolinera, una panadería, poner un negocio,
yo como guatemalteco tengo derecho a que me den exoneración de impuestos. Si soy competitivo, si soy eficiente, tengo que competir. ¿O acaso para abrir una tienda de barrio a mí me dan exoneración de impuestos? Si vamos a hablar de libre mercado, quitemos esas distorsiones a la economía y que los empresarios más eficientes sean los que ganen, generen riqueza y empleo. Eso quería preguntarle, diputado. Un diario digital hizo una investigación de unas empresas que están registradas como maquilas, unas empresas que no tienen nada que ver con esto, empresas de aguas gaseosas, empresas de comida, empresas de carros, por así decirlo. ¿Qué pasa con estas empresas? ¿Realmente nos están quitando impuestos, por así decirlo? Nosotros tenemos que pagar impuestos por esto. ¿Están de una manera u otra, pregunta a las personas, están evadiendo o no? O sea, mire, inscribiéndose de manera de maquila cuando no lo es. Aquí el problema es que se desnaturalizó la ley de maquilas en el gobierno de Oscar Berger. Se aprobó durante el gobierno de Oscar Berger una modificación a la ley de maquilas que amplió y la volvió una ley de fomento de las exportaciones. Entonces eso permitió que hasta mineras, ¿se recuerdan ustedes el escándalo cuando la minera estaba en esta ley? Y ellos voluntariamente decidieron salirse, pero estuvieron muchos años ahí. La minera más grande esta que está en San Miguel Iztahuacán. Y muchas otras empresas se acogieron a este régimen para que toda su producción, que es destinada a la exportación fuera de territorio guatemalteco y centroamericano, está exenta de impuestos. Pero todo lo que ellos venden en el mercado interno paga impuestos. El problema de esta nueva ley es que como la OMS obligó a quitar esas exenciones, ahora lo que hacen es que les dan exenciones en el mercado interno y pueden vender su producción en el mercado interno. Y supuestamente tienen que pagar impuestos, pero la capacidad de control de la SAT ahí es muy difícil. Y es por eso que Cámara de Comercio se opone. ¿Y qué pasa, diputado? Porque algunas de estas grandes empresas, coincidentemente, también son proveedoras del Estado. O sea, claro, pareciera entonces que ahí como que hay un doble beneficio, por así llamarlo, ¿no? Mire, yo creo que es necesario discutir una ley que estimule la inversión y el empleo, pero el estímulo de la inversión y el empleo es mucho más amplio. Pasa por seguridad, pasa por una buena educación, por buena capacitación y formación para el trabajo, por infraestructura, por costos de energía bajos. Es un tema mucho más amplio, se requiere una discusión, pero no volver a reproducir más de lo mismo. Queremos volver a competir con la misma fórmula de hace 30 años. Una, bajar salarios. Ahora proponen los salarios. Ayer un colectivo de mujeres denunciaba que una maquila cerró y se fue a abrir la maquila en Mazahua porque en Mazahua van a pagar menos del salario mínimo, van a pagar 1.200 por esa propuesta de los salarios diferenciados. Entonces queremos nuevamente competir con salarios de hambre y sin pagar impuestos. El empresario moderno respeta, lo que pide es seguridad, certeza jurídica, reglas claras, infraestructura, educación, salud. Incluso el combate a la pobreza y a la desnutrición es vital, porque para que un pueblo sea productivo y sea competitivo, tiene que estar bien educado, sano, y tiene que estar bien nutrido, porque si está sin educación, enfermo y desnutrido, no va a poder ser productivo. Entonces un buen empresario lo que pide es que se capacite, que se dé buena educación. La mejor política de empleo es una buena educación, una buena formación y capacitación, pero no dar privilegios y bajar salarios, que ha sido la propuesta del PP y la propuesta del líder. Ahora, diputados, nos preguntan acá que si la oposición que la UNE tiene a estos dos temas no tiene un trasfondo electoral político, dada la coyuntura en este año 2015. Se lo pregunto porque es un interrogante. Este es un tema delicado porque precisamente hoy toda acción política se va a descalificar con ese argumento. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que buscar alguna propuesta que ayude especialmente al sector textiles, porque si hay un problema en textiles. Y estaríamos anuentes a discutir alguna prórroga o alguna modificación a la ley actual de maquilas para este sector acotado. Porque es necesario, lo reconocemos. Pero están ustedes... Pero es más una iniciativa para retener empleo, no para crear nuevo, porque aquí en Guatemala son de los salarios más bajos de América Latina. Aquí en Guatemala son de los impuestos más bajos de América Latina. Bueno, eso es lo que le iba a decir. O sea, la recaudación de Guatemala recauda 11%. Acá se puede contaminar. Si no, mire lo del agua de Matitlán, lo de las mojarras. Aquí no hay Ministerio de Ambiente.
Entonces, ¿por qué no viene la inversión si este es el paraíso? No se pagan impuestos, no se cumple con leyes laborales, no se cumple con leyes ambientales, porque la inversión no va a venir, porque no son esos los únicos factores para que un empresario venga. Paradójicamente, para que un empresario venga necesita puertos eficientes, aeropuertos, carreteras, educación, salud, seguridad, sistemas de transportes, y eso lamentablemente aquí en China lo provee el Estado. Y el Estado, para proveerlo, necesita recursos. Y si nosotros, por el contrario, le queremos quitar los recursos al Estado, y encima de eso el Estado es corrupto o no llegan los recursos eficientemente a los ciudadanos, nos estamos tirando un balazo en el pie. Esos 1.000 o 2.000 o 3.000 millones que se van a dejar de recaudar, hoy lo que le digo a los guatemaltecos, ojo, lo que trae de trasfondo es un aumento del IVA. En eso va a terminar. Ahora, diputado, brevemente, porque ya tenemos que cortar la entrevista. Si este tipo de leyes, digamos, benefician a estos grandes sectores económicos, ¿por qué no se piensa en también crear un beneficio o exenciones a la pequeña y a la mediana industria? O sea, ¿por qué esto no ocurre? Yo creo que lo más beneficioso no es dar más exenciones, exoneraciones, sino más bien buscar otro tipo de políticas que fomenten la productividad, la competitividad, el crecimiento económico. Hay temas muy importantes, hay necesidad de poner orden en el tema de infraestructura, de intervenir todo el tema de infraestructura, donde hay mucha corrupción, en consejos de desarrollo, en las municipalidades, en el Ministerio de Comunicaciones. Tenemos que hacer más eficiente, que los recursos realmente se inviertan bien para la infraestructura, en educación, en salud, en seguridad, en sistemas de transportes. ¿Cómo usted puede garantizar hoy ser productivo cuando no tiene certeza si sus trabajadores van a llegar a la hora exacta que tienen que entrar a trabajar? Porque no hemos invertido en un anillo periférico, no hemos invertido en modernizar nuestro sistema de transporte, y hoy usted ya no sabe si va a llegar a las 7, a las 8, a las 9, cada vez tiene que salir más temprano los que tienen vehículos, pero los que tienen transporte urbano y los matan. Bueno, realmente es un tema que da muchísimo y lamentablemente no tuvimos más tiempo como para ahondar más en él, porque es algo que realmente los guatemaltecos, es una de las preocupaciones que tienen los guatemaltecos. Le agradecemos su presencia esta mañana y esperamos contar con su presencia en otras ocasiones, pero llegó la hora de un corte, Mario. Vamos a la pausa y volvemos con más información.